Cuando un niño tiene fiebre alta, los padres experimentan una preocupación inmediata. Ver el termómetro marcar 39 grados puede generar angustia, pero es importante saber que la fiebre no es una enfermedad en sí, sino un mecanismo de defensa del cuerpo ante una infección. Sin embargo, cuando la temperatura es elevada, es fundamental actuar con precaución y utilizar métodos seguros para bajarla sin poner en riesgo la salud del pequeño. La fiebre es una respuesta natural del organismo para combatir virus y bacterias. Se considera fiebre alta cuando la temperatura corporal supera los 38.5 grados. En niños, una fiebre de 39 grados puede deberse a diversas causas, como infecciones virales o bacterianas, erupción dentaria, reacciones a vacunas o enfermedades inflamatorias. Aunque la fiebre en sí no es peligrosa, es vital monitorearla y aliviar los síntomas para el bienestar del niño. Métodos seguros para reducir la fiebre en niños. Lo más importante al tratar la fiebre es mantener al niño cómodo e hidratado. Algunos consejos eficaces incluyen ropa ligera y ambiente fresco. No abrigar demasiado al niño ayuda a que el cuerpo disipe el calor de forma natural. Mantener la habitación ventilada también es recomendable. Baños de agua tibia. Sumergir al niño en agua tibia, nunca fría, por unos 10 a 15 minutos puede ayudar a reducir la temperatura corporal de manera gradual. Compresas de agua tibia. Aplicar paños húmedos en la frente, axilas e ingles favorece la regulación térmica. Hidratación constante. Ofrecer agua, caldos o jugos naturales evita la deshidratación y ayuda a regular la temperatura. Medicación adecuada. Paracetamol o ibuprofeno, bajo indicación médica, son opciones seguras para reducir la fiebre en niños. Cuando acudir al médico. Si bien la fiebre es un mecanismo de defensa, es necesario buscar atención médica en ciertas situaciones. Si el niño tiene menos de 3 meses y presenta fiebre, si la fiebre dura más de 3 días sin mejoría, si hay síntomas preocupantes como dificultad para respirar, somnolencia extrema, convulsiones o rigidez en el cuello, si el niño se deshidrata, mostrando signos como llanto sin lágrimas, boca seca o falta de orina. El manejo adecuado de la fiebre en niños requiere paciencia y atención a los síntomas. Con medidas seguras y eficaces, es posible reducir la fiebre sin riesgos innecesarios. Ahora que conoces estas estrategias, ¿cuál ha sido tu experiencia al tratar la fiebre en niños? Comparte tus consejos y dudas.